Las tribus más aterradoras del mundo guardan secretos que desafían nuestra comprensión. En un mundo aparentemente mapeado y desentrañado, hay personas cuyas historias y prácticas parecen sacadas de una pesadilla, o tal vez una verdad que preferimos ignorar. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que nos conecta con estos misterios de la historia? Hay algo profundamente inquietante en saber que mientras vivimos inmersos en la modernidad, hay comunidades que desafían todas las normas, manteniendo tradiciones tan antiguas como las estrellas. Y aquí es donde la curiosidad de la historia se convierte en un viaje fascinante, aunque lleno de enigmas. Imagínese sentado alrededor de una fogata, escuchando historias transmitidas de generación en generación, donde cada palabra lleva el peso de siglos. Pero en lugar de leyendas tranquilizadoras, estas narrativas revelan prácticas que desafían el sentido común y provocan miedo. Desde rituales inimaginables hasta estilos de vida que rayan en lo extremo, estas tribus plantean preguntas difíciles. ¿Hasta dónde llega la capacidad humana para sobrevivir, adaptarse y preservar aquello en lo que creen? Y en medio de este misterio de la historia, prevalece una certeza. La diversidad cultural es tan vasta como los secretos que esconde. Quienes se atreven a profundizar en estos enigmas de la historia acaban descubriendo más que hechos, encontrar reflexiones sobre los límites de lo que llamamos civilización. ¿Son estas prácticas realmente tan extrañas o reflejan aspectos ocultos de nosotros mismos, enterrados bajo capas de comodidad y conformidad? Cada tribu es una ventana a un pasado vivo, pero también un espejo inquietante del presente. Es una invitación o un desafío a comprender lo incomprensible. Y justo cuando creemos que sabemos lo suficiente, nos damos cuenta de que solo hemos arañado la superficie. Estas tribus, con sus prácticas inusuales, nos obligan a cuestionar qué es normal y a reconsiderar lo que significa ser humano. El viaje acaba de comenzar, y el siguiente paso nos lleva a una de las tribus más icónicas y controvertidas. Un pueblo cuya conexión con lo desconocido va más allá de lo imaginable. Y así, pasamos al siguiente misterio de la historia. En el corazón de Nueva Guinea, escondida bajo las densas copas de los árboles y misterios que desafían el tiempo, vive la tribu Korowai. Aisladas del mundo moderno, estas personas viven en casas suspendidas a más de 20 metros del suelo, como si quisieran protegerse no solo de los peligros terrestres, sino también de nuestra insaciable curiosidad. Hay algo profundamente enigmático en la forma en que ven el mundo. Sus rituales, creencias e historias son como fragmentos de una realidad paralela. Pero lo que realmente llama la atención y asusta es su práctica de canibalismo, uno de los mayores misterios de la historia moderna. Los Korowai creen que los espíritus malignos, conocidos como Kakua, pueden alojarse en los humanos y provocar daño y muerte. Y, para ellos, la única forma de eliminar este mal es consumiendo el cuerpo contaminado, un acto que a nosotros nos suena aterrador, pero para ellos es un rito de protección. Imagina vivir en un mundo donde lo sobrenatural es tan real como los árboles que te rodean. Para comprender a los Korowai, debemos mirar más allá del horror y ver una lógica arraigada en siglos de tradición, una curiosidad de la historia que desafía nuestros prejuicios. Los informes de encuentros con esta tribu revelan una mezcla de fascinación y miedo. Los investigadores y viajeros describen las interacciones como surrealistas, como si entraran en un mundo donde el tiempo se ha detenido. Pero, incluso en medio de la modernidad que intenta infiltrarse en sus bosques, los Korowai resisten. Su cultura es como una fortaleza, un enigma de la historia que nos recuerda que la humanidad tiene múltiples caras. Cada historia sobre ellos se siente como una pieza de un rompecabezas que nunca estará completa, pero que continúa intrigando. Y al reflexionar sobre las profundidades de este misterio, surge una pregunta inevitable.
¿Qué sabemos realmente sobre las diferentes formas de vida? Los Korowai nos desafían a reevaluar lo que llamamos civilización. Y ahora pasamos a un ritual tan intrigante como doloroso, marcado por una conexión visceral entre cuerpo y alma. El encuentro con las hormigas tucandeira. En el corazón de la selva amazónica vive el pueblo Saterema-Hue, guardianes de uno de los rituales más dolorosos y fascinantes del mundo. Para ellos, la transición de la niñez a la edad adulta no está marcada solo por la edad, sino por el coraje, la resistencia y un vínculo profundo con su historia y espiritualidad. El ritual de la hormiga tucandeira es la prueba viviente de que el dolor puede ser un lenguaje universal, un puente entre lo físico y lo espiritual. Es más que una prueba, es un símbolo de pertenencia y un enigma de la historia que desafía la lógica. Las hormigas tucandeira, conocidas por sus picaduras increíblemente dolorosas, se recogen cuidadosamente y se insertan en guantes de paja trenzada. Durante el ritual, los jóvenes deben usar estos guantes durante largos minutos, enfrentando dolores indescriptibles sin quejarse. Para ellos, cada bocado es un recordatorio de fuerza y sacrificio, un acto que los conecta con generaciones pasadas. Imagínate enfrentar un desafío donde no hay trofeos ni aplausos, solo la certeza de que tu valentía será reconocida por la comunidad. Este ritual es, sin duda, una curiosidad de la historia que trasciende el tiempo. El significado de este acto va más allá del dolor físico. Para los Saterema-Hue, se trata de demostrar que el individuo está preparado para resistir las adversidades de la vida adulta. Es una lección que resuena incluso fuera del bosque. La verdadera fuerza no reside en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de afrontarlo. ¿Qué tipo de coraje serías capaz de demostrar en un desafío como este? Esta es la pregunta silenciosa que nos hace el ritual mientras observamos desde la distancia. Y mientras intentamos comprender esta íntima conexión entre dolor y maduración, surge una nueva pregunta. ¿Cómo afrontan otras personas las transformaciones de la vida? En la siguiente historia descubriremos una práctica tan visual como simbólica, un marcador de identidad que trasciende las palabras. Prepárate para viajar al universo de los discos labiales de la tribu Mursi. En las vastas llanuras del valle del río Omo en Etiopía, la tribu Mursi destaca no solo por su resiliencia, sino también por una práctica que desafía nuestros estándares de belleza e identidad. Las mujeres de la tribu llevan impresionantes discos en el labio inferior, hechos de arcilla o madera, que se convierten en símbolos visibles de fuerza, feminidad y estatus social. Para muchos, esta práctica es un enigma de la historia, una ventana para comprender cómo las diferentes culturas expresan lo que significa pertenecer. La inserción del disco comienza en la adolescencia, cuando se perfora el labio inferior y se va estirando lentamente con el paso de los años. Para los Mursi, cada disco es más que un adorno, es una expresión de honor y un vínculo con tus antepasados. Imagínese llevar sobre su propio cuerpo el peso literal y simbólico de una tradición centenaria. En un mundo globalizado donde la estética está dictada por tendencias pasajeras, los Mursi mantienen un estándar de belleza que se hace eco de generaciones, una curiosidad de la historia que desafía lo efímero. Sin embargo, esta práctica no es inmune a los cambios en el tiempo. La globalización trajo turistas y cámaras, transformando a los Mursi en objetos de fascinación y, en ocasiones, de explotación. Muchos jóvenes empiezan a preguntarse si estos registros siguen teniendo el mismo significado que tenían para sus antepasados. Es un recordatorio de que las tradiciones, por sólidas que parezcan, siempre están evolucionando y, sin embargo, las declaraciones labiales siguen siendo una declaración poderosa. Esta es nuestra historia y la llevaremos en nuestros cuerpos. Mientras la historia de los Mursi nos lleva a reflexionar sobre la identidad y la resistencia,
otra tribu nos llama a explorar un escenario igualmente remoto, donde la lucha no es por la estética, sino por la supervivencia. Prepárese para conocer a los Yanomami y los desafíos que enfrentan en la inmensidad del Amazonas. En el corazón palpitante del Amazonas, los Yanomami viven como guardianes de uno de los bosques más frondosos y amenazados del planeta. Distribuidas entre Brasil y Venezuela, conservan una forma de vida ancestral que las conecta profundamente con la tierra, las aguas y los misterios de la historia que resuenan en cada árbol. Su existencia es una delicada danza entre aislamiento y resistencia, mientras se enfrentan fuerzas externas que amenazan con destruir su hogar y su cultura. Durante siglos, los Yanomami vivieron en armonía con el medio ambiente, cultivando pequeñas parcelas y cazando en las verdes extensiones. Pero, con la llegada de los mineros ilegales, sus tierras se convirtieron en escenario de conflictos devastadores. Además de la destrucción ambiental, enfermedades como la malaria y el COVID-19 se propagan rápidamente y afectan a comunidades enteras. Es imposible no reflexionar sobre el cruel contraste. Mientras ellos luchan por preservar su bosque, otros lo explotan sin piedad, transformando su lucha en uno de los mayores enigmas de la historia contemporánea. Las organizaciones ambientalistas y de derechos humanos intentan protegerlos, pero los desafíos son inmensos. El territorio Yanomami es vasto, y las amenazas provienen de todas direcciones: intereses económicos, presiones políticas y una codicia que no reconoce límites. Cada acción en nombre de los Yanomami es un intento de salvar no solo a un pueblo, sino una parte vital del planeta. La curiosidad de la historia aquí se convierte en un llamado a la acción, un recordatorio de que proteger a los Yanomami es proteger el Amazonas, y proteger el Amazonas es preservar el futuro. Mientras continúa la lucha Yanomami, otra tribu nos invita a explorar un universo completamente diferente. Sus prácticas desafían lo que entendemos como espiritualidad, involucrando rituales que ahondan en lo desconocido. Bienvenido al mundo de Agori, donde lo macabro y lo sagrado se encuentran en un sorprendente equilibrio. En las orillas sagradas del río Ganges, en la India, los Agori viven una realidad que mezcla lo terrible y lo trascendental. Estos ascetas rechazan todo lo mundano y buscan la iluminación a través de caminos que desafían las nociones convencionales de espiritualidad. Practican rituales con restos humanos, meditan en cementerios y consumen sustancias consideradas impuras por muchos. Para los Agori, lo sagrado y lo profano son dos caras de una misma moneda, un misterio de la historia que fascina y repele al mismo tiempo. Los Agori creen que la trascendencia solo se logra rompiendo todos los apegos y miedos, incluido el miedo a la muerte. Es común verlos cubiertos de cenizas humanas, práctica que simboliza la conexión con el ciclo de la vida y la muerte. Imagínese mirar hacia el abismo y ver en él no el final, sino un renacimiento espiritual. Para los Agori, cada ritual es un recordatorio de que la verdadera libertad reside en aceptar lo inevitable. Esta filosofía es una curiosidad de la historia que desafía incluso a los más escépticos. Pero sus rituales no pasan desapercibidos en la sociedad india. Muchos los ven con sospecha o miedo, considerando sus prácticas demasiado extremas, incluso dentro de un país conocido por su diversidad espiritual. Aún así, los Agori se mantienen firmes en su camino, navegando contra la corriente de lo que se considera aceptable. Sus actos son más que gestos de rebelión. Son declaraciones profundas sobre el poder de la fe y la aceptación de lo desconocido. Y así, mientras nos preguntamos sobre los límites entre lo divino y lo oscuro, nos dirigimos al desierto de Namib. Allí nos espera otra tribu, con tradiciones tan antiguas como la tierra que habitan. Es hora de conocer a los Himba y su mundo de belleza única. En el árido desierto de Namib, los Himba brillan como un testimonio vivo de la fuerza y la belleza humanas
en un entorno implacable. Sus tradiciones, transmitidas de generación en generación, resisten el tiempo y el impacto de la modernidad. Con su piel teñida de rojo por una mezcla de ocre y grasa animal, las mujeres Himba se convierten en íconos de una cultura que valora la conexión con la tierra y la preservación de sus costumbres. Es una curiosidad de la historia que fascina a quienes se atreven a mirar más allá de las apariencias. El ocre, conocido como Ot Chise, no es solo un símbolo estético. Protege la piel del sol abrasador y es un acto de celebración de la identidad cultural. Cada aplicación es como un ritual, una reafirmación de pertenencia y orgullo. Imagínese vivir en un mundo donde cada detalle de su vida diaria cuenta una historia, desde la forma en que se viste hasta la forma en que cuida su piel. Los Himba nos enseñan que la belleza es más que la apariencia. Es un reflejo de la historia y el alma de un pueblo. Sin embargo, los Himba enfrentan desafíos cada vez mayores. El avance de las ciudades, la explotación de los recursos naturales y el cambio climático amenazan su existencia. Aún así, resisten, como si fueran raíces profundas en suelo seco, mostrando al mundo que la tradición no es un peso, sino una fortaleza. Su lucha es un recordatorio de que a veces preservar el pasado es la mayor forma de valentía. Y si bien las historias de los Himba nos involucran con su resiliencia, otro pueblo destaca por su intensidad y competitividad. Prepárese para ingresar al universo de Surma, donde la violencia ritual se transforma en expresión cultural. En las aisladas montañas del suroeste de Etiopía, los Surma viven una vida marcada por la intensidad y la tradición. Su cultura está entrelazada con prácticas que, a primera vista, parecen brutales, pero para ellos son demostraciones de fuerza, honor e identidad. Entre estas prácticas destaca la donga, una competición ritual que es, al mismo tiempo, lucha y espectáculo. Con palos largos y una determinación feroz, el joven Surma se enfrenta en duelos que ponen a prueba su coraje y resistencia. Es una curiosidad de la historia que desafía nuestra comprensión de la competencia y la violencia. La donga no es solo una prueba de fuerza física, es un rito de iniciación. Los jóvenes guerreros, conocidos como iniciados, entran en la arena no solo para ganar, sino también para demostrar su valía ante la comunidad y ganarse el respeto. Imagínense un enfrentamiento donde cada golpe esté cargado de significado, donde la victoria no solo se mida por el resultado, sino por la valentía demostrada. Para los Surma, estas competiciones son un lenguaje silencioso, un reflejo de las historias que han moldeado a su pueblo a lo largo de los siglos. Aunque la donga es central en la identidad Surma, su práctica ha generado debate, especialmente con la llegada de influencias externas. Las organizaciones humanitarias y el gobierno etíope cuestionan la violencia involucrada, mientras que los Surma argumentan que es parte de quienes son. Esta tensión entre tradición y modernidad es un enigma de la historia, una batalla por la preservación cultural en un mundo que cambia rápidamente. En los densos bosques y montañas de Papúa Nueva Guinea, los Huli emergen como una de las tribus más vibrantes e imponentes del planeta. Conocidos por sus elaboradas pelucas hechas de cabello humano, adornadas con plumas y pigmentos vívidos, estos guerreros transforman cada apariencia en una declaración de fuerza e identidad. Para los Huli, la guerra es más que una confrontación. Es un ritual, una danza cuidadosamente coreografiada que refleja tu historia y conexión con la tierra. Es una curiosidad de la historia que mezcla belleza, poder y tradición. Los Huli creen que su fuerza como guerreros está directamente ligada al equilibrio entre cuerpo y espíritu. Antes de cualquier batalla, realizan rituales de preparación, que incluyen pintura corporal y cánticos que resuenan en las montañas. Imagina un escenario donde la guerra no es solo supervivencia, sino una oportunidad para honrar a tus antepasados y reafirmar quién eres. Para ellos,
Cada pelea es un capítulo de una historia más grande, un enigma de la historia que continúa desarrollándose ante nuestros ojos. Con la llegada de la modernidad, los Huli enfrentan desafíos que ponen a prueba sus tradiciones. Las fronteras de sus tierras se reducen y las influencias externas intentan diluir su cultura única. Aún así, resisten, utilizando sus elaboradas pelucas y rituales como escudos simbólicos contra la invasión de un mundo que a menudo no comprende su valor. Nos enseñan que la tradición no es una reliquia, es una resistencia activa al olvido. Y mientras admiramos la intensidad de los Huli, nuestro viaje nos lleva a Mali, donde una tribu guarda misterios y mitologías que desafían la comprensión humana. Prepárate para explorar los secretos de los Dogon y su fascinante universo espiritual. En las tierras áridas de Mali, la tribu Dogon guarda secretos que desafían no solo el tiempo, sino también la lógica. Conocidos por su rica mitología y conexión espiritual, los Dogon viven en un delicado equilibrio entre lo físico y lo cósmico. Sus creencias, profundamente arraigadas en las observaciones astronómicas, fascinan a los estudiosos de todo el mundo. Entre los misterios de la historia que rodean a esta tribu, destaca su conocimiento detallado de Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno, revelada mucho antes de la astronomía moderna. Los Dogon creen que Sirio tiene una estrella compañera invisible a simple vista, conocida como Sirio B, un descubrimiento que los astrónomos no confirmaron hasta el siglo XX. Pero ¿cómo podrían saberlo sin telescopios ni tecnología avanzada? Para ellos, este conocimiento era transmitido por los ancestros y entidades celestiales en complejos rituales. Imagine una cultura donde la ciencia y la espiritualidad se entrelazan tan armoniosamente que las fronteras entre ambas desaparecen. Es una curiosidad por la historia que nos obliga a repensar lo que creemos saber sobre el pasado. Además de su mitología cósmica, los Dogon son maestros de la arquitectura y el arte. Sus pueblos, construidos en acantilados, parecen desafiar la gravedad y muestran un conocimiento de la ingeniería impresionante para la época. Cada escultura, máscara o pintura cuenta historias que se hacen eco de generaciones, como si fueran fragmentos de un gran enigma histórico del que solo ellos tienen la clave. Para los Dogon, todo, desde la creación del universo hasta la vida cotidiana, está conectado, formando un tapiz vivo de creencias y prácticas. Y mientras reflexionamos sobre las profundas conexiones de los Dogon con el universo, un nuevo viaje nos llama. En el horizonte, los guerreros Masái esperan para compartir su historia de caza, coraje y desafíos enfrentados en un mundo en constante cambio. En las vastas sabanas de Kenia y Tanzania, los Masái son símbolos vivos de coraje, resiliencia y conexión con la naturaleza. Sus túnicas vibrantes, a menudo en tonos rojos, contrastan con el oro de las llanuras, mientras que sus historias resuenan como leyendas entrelazadas con el espíritu mismo de África. Guerreros por excelencia, los Masái llevan en su cultura un profundo vínculo con la caza, la tierra y los ritos de iniciación que moldean su carácter. Es una curiosidad de la historia que nos recuerda cómo tradición y fuerza pueden ir de la mano. Entre los rituales más conocidos se encuentra la Enkipa Ata, una ceremonia que marca la transición de los jóvenes a la edad adulta. Durante este periodo, enfrentan desafíos que requieren coraje y habilidad, incluida la caza del león, acto que simbolizaba valentía y protección de la comunidad. Imagínese ver un animal majestuoso, como una prueba de carácter en lugar de un trofeo. Aunque hoy en día la caza del león ha sido sustituida en gran medida por otras prácticas, debido a la conservación, el espíritu de desafío y honor sigue vivo entre los Masái. La conexión de los Masái con el medio ambiente es igualmente notable. Viven en armonía con la naturaleza, dependiendo de su ganado y de los recursos locales para sostener a sus comunidades.
Sin embargo, la modernidad ha traído nuevos desafíos. Tierras que alguna vez fueron suyas, ahora son áreas de preservación o desarrollo urbano. Aún así, resisten, utilizando su historia y cultura como escudo contra el olvido. Es un enigma de la historia que nos enseña el valor de la perseverancia y la adaptación. Y mientras los Masái nos inspiran con su fuerza y sabiduría, se desarrolla una nueva historia en Papúa Nueva Guinea. Allí, los Dani esperan con sus rituales de guerra y prácticas de duelo que revelan las profundidades del vínculo humano con la pérdida y la memoria. En las montañas brumosas de Papúa Nueva Guinea, los Dani conservan prácticas que resuenan como cánticos de un pasado lejano. Conocidos por sus rituales de guerra y duelo, expresan emociones y recuerdos de maneras tan intensas que desafían la comprensión externa. Sus simulacros de batallas, que se llevan a cabo en campos abiertos, son más que demostraciones de fuerza. Son representaciones teatrales de rivalidades, estrategias e historias que han dado forma a la tribu a lo largo de generaciones. Es una curiosidad de la historia que revela la relación simbólica entre conflicto e identidad. Los rituales de guerra de los Dani están marcados por coreografías precisas, gritos de guerra y armas tradicionales, como lanzas y arcos. Pero no nos equivoquemos. El objetivo no es la destrucción del enemigo, sino la preservación del honor y la memoria colectiva. Imaginemos un conflicto donde la victoria se mide por la intensidad de la manifestación, no por la violencia. Estos encuentros transforman la guerra en una narrativa viva, un enigma de la historia que celebra la supervivencia y continuidad de su cultura. Además de las batallas, los Dani practican rituales de duelo que impresionan por su profundidad emocional. Cuando un miembro de la comunidad muere, los familiares cercanos le amputan partes de los dedos en señal de respeto y memoria. Es un gesto radical, pero profundamente simbólico, que conecta el cuerpo con el espíritu del difunto. Para los Dani, cada dedo perdido cuenta una historia de amor y pérdida, un vínculo eterno con quienes fallecieron. Y a medida que profundizamos en estas extraordinarias tradiciones, la selva amazónica nos llama nuevamente. Allí, los Kayapo, defensores incansables de su tierra, nos esperan con historias de lucha, resistencia y preservación ambiental que inspiran al mundo. En lo profundo de la selva amazónica, los Kayapos se erigen como verdaderos guerreros de la naturaleza, protectores incansables de uno de los ecosistemas más ricos y amenazados del planeta. Viviendo en armonía con el bosque, convirtieron su lucha en un símbolo global de resistencia contra la destrucción ambiental. Es una curiosidad de la historia observar cómo un pueblo que depende enteramente de la naturaleza se convirtió en uno de los principales guardianes de la Amazonía, enfrentando desafíos colosales para proteger su hogar y su cultura. Los Kayapo ganaron protagonismo internacional en su lucha contra proyectos que amenazaban sus tierras, como la construcción de grandes represas y el avance de la tala. Uno de sus momentos más emblemáticos fue la unión de varios pueblos para detener la construcción de la presa de Belo Monte, un proyecto que habría inundado vastas áreas de bosque. Imagínese enfrentarse a gigantes económicos con nada más que arcos, flechas y una determinación inquebrantable. Su historia de resistencia es un enigma de la historia moderna, una prueba de que incluso los más vulnerables pueden volverse poderosos. Pero la lucha de los Kayapo va más allá de sus fronteras. Muestran al mundo que proteger el bosque no es solo una cuestión local, sino una necesidad global. Cada una de sus acciones resuena como una llamada de atención, recordándonos que el futuro de la Amazonia está íntimamente ligado al futuro de la humanidad. E incluso bajo constantes amenazas, los Kayapo continúan enseñando que la tradición y la modernidad pueden coexistir, siempre que haya respeto y equilibrio. Y mientras reflexionamos sobre esta conexión visceral con la tierra, viajamos a un archipiélago lejano, donde la belleza se convierte en un ritual
y la identidad se traza en la piel. Es hora de conocer a los Mentawai y sus prácticas que transforman el cuerpo en un lienzo para historias. En las remotas islas Mentawai de Indonesia, la gente vive en una rara simbiosis con la naturaleza, donde cada gesto y marca corporal tiene un profundo significado. Entre ellos, la modificación corporal, especialmente los tatuajes, es una práctica venerada, casi una religión. Los tatuajes de Mentawai no son solo adornos, sino historias contadas a través de la piel, narrativas de vida, coraje y pertenencia. Es una curiosidad de la historia ver cómo esta tribu preserva una tradición que, para muchos, sería vista como irreversible y radical, pero que, para ellos, es la máxima expresión de su identidad. Los tatuajes Mentawai están hechos a mano con agujas afiladas y pigmentos naturales extraídos de plantas locales. Cada línea dibujada en la piel es un símbolo de la experiencia, del paso del tiempo, de las victorias y de los retos superados. Imagina llevar las historias de tu vida en tu cuerpo de una forma tan visible, donde cada línea, cada curva, cuenta una parte de tu recorrido personal. Para los Mentawai, el cuerpo no es solo un caparazón, sino un vehículo de la memoria, un enigma de la historia cultural de un pueblo. Además de los tatuajes, los Mentawai tienen un estilo de vida marcado por un profundo respeto por la naturaleza. Viven en armonía con el medio ambiente, cazando, pescando y cultivando de forma sostenible. Sin embargo, la modernización y el turismo amenazan esta forma de vida, obligando a la tribu a equilibrar tradición y cambio. Nos enseñan que la belleza, más allá de ser superficial, es una fuerza de resistencia y preservación. Y así, su lucha por mantener vivas sus costumbres es también una lucha por la supervivencia de su cultura. Mientras los Mentawai afrontan los retos de la modernidad, nuestra mirada nos lleva ahora a los confines del Ártico ruso, donde nos esperan los Nenet, con su singular forma de supervivencia. Prepárate para descubrir la forma de vida de los nómadas del Ártico. En el implacable hielo del Ártico ruso, los Nenet desafían el frío, la nieve y las dificultades de un entorno que pocos se atreverían a llamar hogar. Como nómadas que siguen manadas de renos, los Nenet viven una vida que exige resiliencia y una profunda conexión con la tierra. Para ellos, la supervivencia es más que una necesidad. Es un estilo de vida transmitido de generación en generación, una forma de ser que respeta el ritmo de la naturaleza. Es un misterio de la historia entender cómo un pueblo logró adaptarse tan completamente a uno de los climas más extremos del planeta. La movilidad es la base de tu existencia. Se desplazan con sus tiendas de campaña, conocidas como chum, y viven en armonía con los ciclos de los renos, que les proporcionan desde comida hasta ropa. Imagínese vivir en un mundo donde, en cada estación, la dirección de la vida depende del movimiento de los animales, no de las carreteras o las ciudades. Para los Nenet, cada migración es un viaje que conlleva más que la supervivencia. Es un testimonio de la adaptación humana, una conexión visceral con lo que ofrece la naturaleza. Sin embargo, el clima no es el único desafío al que se enfrentan los Nenet. El cambio climático, que afecta con mayor intensidad al Ártico, está alterando los patrones de migración de los renos y, con ello, las bases mismas de su cultura. La presión externa también está creciendo, con la llegada de intereses industriales que amenazan las tierras que consideran propias. Pero los Nenet se mantienen firmes, con una sabiduría ancestral que nos recuerda que la verdadera supervivencia reside en respetar el equilibrio de la naturaleza, no en dominarla. Y mientras los Nenet luchan por preservar su forma de vida, nos dirigimos a Papúa Occidental, donde la caza de cabezas es una práctica que aún persiste, desafiando nuestra comprensión de la violencia y la espiritualidad. Prepárate para conocer a los Asmat y sus rituales. En los bosques remotos de Papúa Occidental, los Asmat
son conocidos por su habilidad única en la caza de cabezas, una práctica que se remonta a siglos atrás y es una parte integral de su cultura y espiritualidad. Para los Asmat, la caza de cabezas no es una simple muestra de violencia, sino un rito de iniciación que simboliza el coraje, la protección de la tribu y el restablecimiento del equilibrio espiritual. Cada cabeza cortada se considera un vínculo con los antepasados y una forma de restablecer la armonía entre los vivos y los muertos. Este misterio de la historia es un reflejo de la cosmovisión de un pueblo donde la muerte y la vida conviven en una danza compleja y reverente. La caza de cabezas es en realidad parte de un ritual que incluye bailes, cánticos y ceremonias espirituales. Los Asmat creen que las cabezas capturadas poseen una esencia sagrada que debe ser tratada con gran respeto. Imagínese participar en una ceremonia donde cada movimiento es una oración y cada acción es parte de una profunda comunión con lo sobrenatural. Para los Asmat, cada ritual de caza es una forma de afirmar su identidad y su conexión con los seres espirituales que gobiernan la vida y la muerte. En los últimos años, sin embargo, la llegada del cristianismo y las influencias externas han obligado a la tribu a reconsiderar esta práctica. Muchos líderes espirituales y figuras religiosas locales intentan reconciliar la tradición con nuevas creencias, mientras la tribu lucha por preservar su forma de vida. La caza de talentos, un poderoso símbolo de su historia, se enfrenta ahora a la presión de un cambio de paradigma que desafía a los Asmat a reevaluar su lugar en el mundo moderno. Y mientras los Asmat afrontamos este dilema entre tradición y modernidad, nos espera un nuevo viaje. Pronto exploraremos las vidas de los Hamar y sus rituales de iniciación, donde el dolor y el sacrificio son instrumentos de transformación. En las tierras áridas y soleadas de Etiopía, los Hamar mantienen vivas tradiciones que marcan profundamente el paso de sus jóvenes a la edad adulta. El ritual más emblemático de esta tribu es el salto sobre los bueyes, una prueba de coraje y resistencia, donde jóvenes, sin camisa y con el cuerpo adornado con pigmentos de colores, deben atropellar una hilera de bueyes alineados. ¿El objetivo? Demuestra tu valentía, tu resistencia al dolor y tu capacidad para asumir el rol de adulto dentro de la comunidad. Es una curiosidad de la historia que nos hace reflexionar sobre lo que significa convertirse verdaderamente en adulto, no en términos de edad, sino en términos de coraje. Este salto no es solo una competición física, sino un rito profundamente espiritual y simbólico. Para los Hamar, saltar sobre los bueyes no es solo una demostración de fuerza, es una conexión con tus antepasados, una forma de invocar la protección divina y afirmar tu identidad dentro de la tribu. Imagínate enfrentar lo imposible, desafiar el miedo y el dolor para reafirmarte como parte de una comunidad. Este ritual es una forma de marcar el camino de un joven que deja atrás la niñez y se adentra en el mundo de la responsabilidad, el honor y la lucha. Sin embargo, saltar no es solo una cuestión de capacidad física, también es un acto de transformación personal. La sangre derramada durante el ritual es vista como un sacrificio que prepara al joven para las batallas de la vida, ya sean emocionales, espirituales o físicas. Es un recordatorio de que, para muchas personas, el dolor es un paso necesario hacia el crecimiento. Pero a medida que el mundo moderno se infiltra en las vidas de los Hamar, esta tradición se ve amenazada por la presión de una sociedad globalizada. Y mientras los Hamar se esfuerzan por preservar su práctica sagrada, nos espera un aislamiento aún más profundo, en las Islas Andamán, donde la tribu Jaragua vive sin influencias externas, manteniéndose alejada de un mundo que no comprende su forma de existencia. En el rincón más remoto del planeta, en las Islas Andamán, vive la tribu Jaragua, un pueblo que opta por el aislamiento, rechazando cualquier contacto con el mundo exterior. Su existencia,
alejada de las tecnologías y la globalización, es testimonio de una forma de vida que, a pesar de estar rodeada de misterios, conserva un profundo equilibrio con la naturaleza. Para los Jarawa, el mundo exterior representa una amenaza, una intrusión en la armonía que cultivan con la tierra, los animales y entre sí. Es un enigma de la historia, una elección que desafía nuestra comprensión de lo que significa vivir verdaderamente libre. Los Jarawa son cazadores y recolectores y dependen de la selva tropical y del mar para sobrevivir. Viven en pequeñas comunidades, moviéndose según la necesidad de alimentos y recursos, respetando los ritmos de la naturaleza que los rodea. No existe una jerarquía rígida ni estructuras complejas como las que conocemos. Su vida está guiada por la sencillez y la conexión directa con el entorno. Imagine un mundo donde cada día no esté determinado por el reloj, sino por las estaciones y el ciclo natural de la Tierra. Para los Jarawa, el tiempo es un concepto fluido, donde la supervivencia es más importante que el progreso. Sin embargo, el aislamiento de los Jarawa es cada vez más cuestionado. La construcción de carreteras y la creciente presencia de turistas y cazadores furtivos obligan a los Jarawa a interactuar con el mundo que evitan. Sus tierras, antes vírgenes, se están convirtiendo en blanco de explotación. Y con esto surge la pregunta: ¿hasta dónde llega el derecho de un pueblo a elegir su forma de vida cuando el mundo que lo rodea cambia constantemente? Los Jarawa nos hacen reflexionar sobre los límites del aislamiento y la preservación cultural, una reflexión que, a pesar de ser lejana, cada vez es más cercana. Y mientras los Jarawa luchan por preservar su forma de vida, miramos al desierto de Kalahari, donde los San, cazadores-recolectores tradicionales, enfrentan un dilema similar: mantener su cultura o sucumbir a presiones externas. Prepárate para conocer a los San y sus prácticas que nos enseñan sobre resiliencia y adaptación. En el vasto e implacable desierto de Kalahari, los San han vivido durante milenios, moldeándose y adaptándose a uno de los entornos más desafiantes del planeta. Este pueblo, también conocido como bosquimanos, es uno de los últimos cazadores-recolectores supervivientes, con una cultura profundamente arraigada en la observación detallada de la naturaleza y el uso sostenible de los recursos. Para los San, cada paso en el desierto, cada huella animal, es una lección vital de supervivencia, una curiosidad de la historia que muestra hasta qué punto el hombre puede estar en sintonía con la tierra, incluso en las condiciones más adversas. Los San tienen un conocimiento incomparable de la fauna y flora local, conociendo los comportamientos de los animales y las plantas comestibles y medicinales. Son maestros en la caza con arco y flecha y viven en pequeños grupos nómadas, moviéndose según sea necesario en busca de comida y agua. Imagine un mundo donde cada movimiento se realiza con la conciencia de que la supervivencia depende directamente de la armonía con la naturaleza. Para los San, el desierto es más que un lugar árido. Es un maestro constante que les enseña sabiduría antigua que se transmite de generación en generación. Sin embargo, como muchos otros pueblos indígenas, los San enfrentan una presión cada vez mayor por parte de la modernización. Las tierras que habitan están siendo apropiadas gradualmente por granjas comerciales, depósitos de agua y zonas turísticas, lo que les obliga a abandonar su forma de vida tradicional. El dilema es profundo: adaptarse al mundo moderno o preservar una cultura que está directamente conectada con los ciclos naturales. Al observar a los San, recordamos que, en muchos casos, la supervivencia no es solo una cuestión de adaptación, sino de resistir una transformación cultural que amenaza con borrar identidades enteras. Mientras los San enfrentan sus desafíos, otras personas, igualmente inmersas en sus tradiciones, continúan viviendo según un código de vida profundamente vinculado al arte y la estética.
Conozca a los Karo de Etiopía, cuyas prácticas de modificación corporal son un reflejo de su propia visión del mundo. En el corazón del valle de Omo en Etiopía, los Karo son conocidos por sus impresionantes prácticas de arte corporal, que convierten sus cuerpos en un lienzo vivo. Para ellos, la pintura corporal no es solo una expresión estética, sino una forma profunda de comunicación, donde cada marca y cada color conlleva un significado espiritual y cultural. Utilizando pigmentos naturales extraídos de piedras y plantas locales, los Karo crean patrones intrincados, que van desde símbolos protectores hasta marcas que indican el estatus dentro de la tribu. Es una curiosidad de la historia ver cómo el cuerpo se transforma en un libro, escrito y reescrito cada temporada, contando historias de vida y pertenencia. La pintura corporal es una de las formas más simbólicas de marcar entre los Karo, especialmente en ocasiones de celebraciones y rituales. Durante festivales y competencias, los miembros de la tribu se adornan con colores vibrantes, creando un espectáculo visual que es a la vez una celebración de la vida y una declaración de identidad. Imaginemos un pueblo cuyo mayor tesoro está a la vista de todos, su piel marcada por la historia. Para los Karo, cada dibujo es un reflejo del alma, una forma de conectar el presente con el pasado y, al mismo tiempo, afirmar su lugar en el futuro. Sin embargo, a medida que el mundo moderno se infiltra en las tierras del Valle de Omo, los Karo enfrentan desafíos similares a los de otras tribus en contacto con el exterior. La pérdida de identidad cultural y la presión para abandonar prácticas que definen quiénes son. El arte corporal, una tradición milenaria, se ve amenazado por influencias externas que intentan suavizar sus prácticas o adaptarlas a la estética global. Y a medida que se producen cambios, surge una pregunta: ¿hasta qué punto pueden el arte, la identidad y la tradición resistir fuerzas externas? Y mientras los Karo buscan preservar su legado, viajamos a Filipinas, donde los Batak mantienen una práctica ritual igualmente impactante, pero enfocada en el más allá. Exploremos los rituales funerarios de esta tribu y el profundo significado que le atribuyen al final de la vida. En las aisladas montañas de Palawan, en Filipinas, los Batak conservan un ritual funerario que mezcla dolor, reverencia y misterio. Para ellos, la muerte no es el final, sino un momento de transición crucial, en el que el cuerpo debe ser tratado con cuidado para garantizar que el alma viaje al mundo espiritual de forma segura. A diferencia de muchas culturas que ven el final de la vida como algo triste, los Batak celebran la muerte como parte de un ciclo más amplio, donde la conexión entre los vivos y los muertos se mantiene a través de rituales sagrados. Es un enigma de la historia entender cómo una cultura puede reconocer simultáneamente la fragilidad de la vida y celebrar su continuidad espiritual. Cuando muere un miembro de la tribu, la preparación del cuerpo es meticulosa. El cadáver es embalsamado y, a menudo, los Batak realizan una ceremonia fúnebre que puede durar días, con cantos y danzas, para guiar el alma en el viaje al más allá. Imagina la importancia de cada gesto y de cada palabra, donde el cuerpo es a la vez contenedor y puente hacia otra realidad. Para los Batak, el dolor es más que una reacción emocional. Es una expresión de fe, un respeto por el alma que parte y la comunidad que permanece. Además, los Batak creen que la muerte es solo una transición, no un final definitivo. Realizan sacrificios simbólicos como ofrendas y ceremonias de purificación, para garantizar que los espíritus de los muertos sigan cuidando de los vivos. Este ritual revela una profunda comprensión del ciclo de la vida, donde lo espiritual y lo físico se entrelazan en una danza de respeto mutuo. Es una forma de garantizar que, incluso después de la muerte, la conexión con los antepasados nunca se pierda, algo que puede ser un poderoso reflejo para nosotros sobre cómo tratamos nuestra propia relación con el más allá. Pero con la expansión del cristianismo
y el impacto de influencias externas, los Batak enfrentan desafíos para mantener vivas estas prácticas. La globalización trae consigo la presión para adoptar nuevas creencias y comportamientos, lo que pone en riesgo no solo sus rituales, sino la propia identidad de la tribu. Y mientras los Batak luchan por preservar sus tradiciones, el viaje continúa hacia una cultura que valora la conexión con la naturaleza y los espíritus más que las estructuras del mundo moderno. Ahora nos dirigimos a Mongolia, donde los pastores de renos Tsaatán afrontan un nuevo capítulo en su historia. En el vasto y helado norte de Mongolia, los Tsaatán viven una vida nómada, dependiendo completamente de sus rebaños de renos para sobrevivir. Como pastores, su cultura está profundamente entrelazada con la de estos animales, que no solo les proporcionan alimento y vestido, sino que también tienen un significado espiritual que impregna todos los aspectos de su existencia. Para los Tsaatán, la manada de renos no es solo una fuente de vida, sino una conexión vital con el ciclo natural y la tierra. Es un misterio de la historia cómo una sociedad tan pequeña y aislada puede mantener una armonía tan impresionante con la naturaleza y sus recursos. La vida de los Tsaatán se rige por la migración, moviéndose según las estaciones y las necesidades de sus rebaños. Cada cambio de estación trae consigo nuevos desafíos. Enfrentan temperaturas extremas, vientos helados y la constante necesidad de adaptarse. Imagínese vivir en un entorno donde cada movimiento, cada migración, está dictado por las necesidades de un rebaño, no por reglas políticas o económicas. Los Tsaatán viven como un reflejo directo de la naturaleza, donde la supervivencia y la cultura se entrelazan de una manera única y profunda. Sin embargo, los Tsaatán, como muchos pueblos tradicionales, enfrentan una presión cada vez mayor por parte de la modernidad. El cambio climático y el avance de sectores como la minería y la agricultura amenazan el modo de vida que han mantenido durante siglos. La globalización ha llegado al norte de Mongolia, trayendo consigo cambios que desafían la identidad cultural de los Tsaatán. Si bien la tradición y la supervivencia siguen siendo un baluarte, la lucha para preservar sus prácticas ancestrales nunca ha sido más intensa, y mientras los Tsaatán enfrentan las dificultades de vivir en un mundo cambiante, otro pueblo, con raíces profundamente espirituales, destaca en Pakistán. Conozca a los Kalash, cuya cultura y tradiciones desafían las convenciones de su región, preservando una forma de vida única llena de misterios. En las montañas del noroeste de Pakistán vive la tribu Kalash, un pueblo cuya cultura y tradiciones son una auténtica excepción en una región predominantemente musulmana. Conocidos por su distintiva religiosidad, sus vibrantes festividades y su fuerte herencia cultural, los Kalash preservan una forma de vida que parece permanecer inmune al tiempo y la globalización. Su sistema de creencias, basado en dioses antiguos y rituales animistas, marca una enorme diferencia con las religiones que predominan a su alrededor. Es un misterio de la historia cómo, en medio de un entorno cultural tan diferente, los Kalash mantienen viva su identidad única, desafiando normas y paradigmas. Las festividades de Kalash están llenas de color y emoción, con bailes tradicionales, música y comida compartida. Durante los festivales, las mujeres Kalash se visten con ropas coloridas y elaboradas, adornadas con joyas y flores, mientras que los hombres se reúnen para celebrar y fortalecer los lazos de amistad y hermandad. Estas celebraciones son una reafirmación de su identidad, un espacio donde se fusionan su religión, historia y cultura. Imagínese la grandeza de estos momentos, donde cada bailarín no solo celebra, sino que también cuenta una historia de resistencia y continuidad. Para los Kalash, cada festival es una oportunidad para reafirmar quiénes son, una resistencia silenciosa ante un mundo que intenta borrar su cultura. Sin embargo, la modernización y la presión religiosa
han puesto al Kalash bajo una amenaza cada vez mayor. La disminución en el número de sus miembros y los cambios en la forma de vida, debido al turismo y la educación, son desafíos que amenazan la supervivencia de su cultura. La afluencia de nuevas ideas, si bien genera oportunidades, también pone en riesgo la preservación de sus tradiciones. La lucha de los Kalash es, por tanto, una reflexión más sobre el dilema entre mantener una cultura intacta e integrarse a un mundo globalizado. Son un recordatorio de que la preservación cultural no es solo una lucha contra el tiempo, sino contra la presión constante de las influencias externas. Mientras los Kalash continúan su lucha para proteger su patrimonio, volvemos a mirar al mundo en general, reflexionando sobre la importancia de la preservación cultural y el respeto por las diversas tradiciones que forman el tapiz de la humanidad. Y así terminamos nuestro viaje, pero con la certeza de que la diversidad cultural es una riqueza que debemos valorar y proteger. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.